todos o aún falta? Kevin, Presidente. Bruno, ¿estás listo? Bueno, comenzamos. Como les decía, la gastronomía habla mucho de una cultura y los alimentos que se cosechan. Algo que me llegó a interesar fue el platillo de nuestro siguiente orador, Bruno Flores, cuyo platillo favorito es el zacohuil. Ya que yo no lo conocía, tuve que buscarlo y es como un tamal, ¿cierto, Bruno? Se ve muy rico. A ver, ¿cuándo nos invitas, Bruno? Que nos traigan. Que nos traigas. Entonces, Bruno Flores les explicará la siguiente dinámica. Bruno Flores, un aplauso para él. No se oye, no se escucha, Bruno. No escuchamos. ¿Ya me escuchan ahí? Ya. Sí. Perfecto. Sean bienvenidos a una sesión más de Table Topics. Esta es la parte donde vamos a poner a nuestra mente a los asaltos mentales, nuestra agilidad mental para responder preguntas lo más rápido posible y de la mejor manera. Esta es una parte que se entrena aquí en Toastmaster. En la primera sección vienen lo que son los discursos elaborados, en estas son los discursos improvisados. Vamos a disponer de 2 minutos para realizar esto. Le voy a pedir a mi evaluadora de tiempo que por favor nos señale con verde cuando sea 1 minuto, en ámbar o amarillo cuando sea 1 minuto y medio, y finalmente en rojo cuando sean 2 minutos. A los 2 minutos con 30 segundos vamos a decirle a nuestro orador de la manera más atenta, con una sesión de aplausos, que ya se ha terminado su tiempo y debe de finalizar. Lo más importante es acotarnos a los 2 minutos, seas nuevo, seas viejo, trata de llegar a los 2 minutos. Para esta sección de Table Topics, me gustaría decir que como líderes es muy importante el hábito de la lectura. En México, según la revista del Economista, se leen en promedio 3.8 libros al año por persona. Lo interesante de todo esto es que solo 2 de cada 10 comprende lo que leyó. Yo sé que ustedes son ávidos lectores y esto lo sé porque han tenido tiempo de sobra durante la pandemia. Entonces, yo aquí les digo a todos ustedes, lo que vamos a hacer en esta ocasión es que yo sé que como ustedes leen un montón de libros, les voy a pedir que me den un resumen del libro que les voy a mostrar y tienen 2 minutos para hacer este resumen. No se preocupen. La idea de esto es evaluar cuál es su capacidad para improvisar. Si lo han leído o no han leído, no hay problema. Traten de convencerme de que sí lo hicieron. Y para eso vamos a empezar con un orador experimentado. La verdad es que es alguien que yo creo que nos debería de dar el ejemplo a todos. Voy a agarrar, tengo una lista de libros acá atrás, voy a seleccionar uno. Híjole, no, mejor, este no, este está muy difícil. A ver, este libro, se lo voy a mostrar y tiene 2 minutos para darnos el resumen de este libro. Muy bien, Alejandro, ¿cuál es el resumen de La historiadora? La historia, sin duda, es parte de la interpretación de la vida actual del ser humano. Toastmaster, Table Topics, presidente. Sin duda, este libro es uno de los libros preferidos para mí, porque cuando yo analizo este libro y me doy cuenta de que la historia realmente no es el contar la realidad o la verdad, porque si yo te pregunto qué es la realidad o qué es la verdad, pues sin duda todo tiene que ver con un cristal con el que miramos las cosas. Y lo que te dice el libro es que la realidad o la verdad es según el cristal de quien la cuenta.
la historiadora, esta señorita que hace un análisis en relación a cómo se ha dado la historia y a veces cómo podemos ver que si Miguel Hidalgo fue bueno o si fue malo o si Pancho Villa fue bueno o si Zapata fue bueno o fue malo, es justo lo que quiere decir este libro. Que lo que tenemos que analizar en la historia es la interpretación de quién da esa historia y de cierta manera, pues esa interpretación va a venir también de la mano de la interpretación del que escribe el libro y de la mano del que lo lee. Así que de cierta manera nosotros vamos a construir nuestra propia historia, nuestra propia realidad, nuestra propia visión del mundo va a venir construido desde esa interpretación que nosotros vamos, junto con los conocimientos que tenemos en nuestra vida, vamos a ir construyendo para crear nuestra propia realidad y esa realidad nosotros darle el concepto y la definición de verdad. Gracias. Table Topics. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que no está tan alejado tu argumento de lo que mencionas. En sí, la obra trata de Vlad el Empalador, en este caso es Drácula, y de cómo esta persona va descubriendo a través de distintos sucesos cómo se va acercando hacia esta verdad, donde de cierta manera ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Pero bueno, vamos a pasar ahora a nuestro siguiente libro. Espero estén listos porque el siguiente libro se llama El último baile de Charlotte. Y este nos lo va a resumir nuestro compañero David Montero. David, ¿de qué trata El último baile de Charlotte? Estimado Toastmaster de Tópicos de Mesa, compañeros, este libro me encantó porque se trata sobre el último baile de un fulano que se llama Charlotte. Y no era cualquier baile, era el último de su vida. Él fue un condenado a muerte y le concedieron un deseo. Y él desde siempre tenía esa ilusión de bailar con su prometida, el último baile de su vida. Fue así que se apiadaron los verdugos de él y le concedieron ese último deseo. Entonces, él aprovechó un espacio de tiempo para disfrutar al máximo su último deseo, bailar con su prometida. Y lo hizo muy bien, con pasión, como si fuera el último baile de su vida. Y cuenta la historia que aprovechó el descuido de los vigilantes y logró escapar en esa misma noche. Pero lo bailado nadie se lo quitó, porque aunque realmente no fue el último baile para él, lo bailó con tanta pasión que no le importaba si lo mataban. Porque para él ya eso era un sueño concedido y ya todo lo que viviera el resto de su vida era ganancia. Así que como aprendizaje podemos ver que no depende tanto qué tanto tiempo nos quede de vida, porque en realidad nadie sabemos cuánto vamos a vivir, excepto los condenados a muerte. Por eso dicen los moribundos que vivas el tiempo que te queda de vida como si fuera el último de tu vida. Aprovecha lo que tenemos salud, casa, pues vivámoslo con intensidad. No sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. Y pues aprovechemos como él, como Charlotte, a bailar como si fuera el último de nuestra vida. Toastmasters. Muchísimas gracias, David. Me pareció muy interesante. Me gustaría leer esa historia también. El último baile de Charlotte trata de cómo Charles Chaplin le cuenta a su hijo toda su biografía y cómo logra hacer reír a la muerte, y al hacer reír a la muerte vive un año más. Por si a alguien le interesa, la verdad es que es un libro muy interesante. Juan Pablo, acabas de ver 2 discursantes y ya viste más o menos cómo es la dinámica. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a participar? Digo, no te preocupes, no pasa nada. Tú, si quieres participar, eres totalmente bienvenido. Pues yo creo que uno más y le entro. Perfecto, conste. Ahora vamos a pasar con el siguiente libro. ¿Cuál será? Uy, chulada de libro, ¿eh? Si tienen la oportunidad de leerlo,
Pero no se preocupen, porque alguien nos va a platicar de qué trata un mundo feliz. Un mundo feliz. Ari Moreno, ¿de qué trata un mundo feliz? Hola, buenas noches, compañeros, Toastmaster. Mira, El Mundo Feliz es un libro que en lo personal me gustó muchísimo. Tiene una narrativa totalmente descriptiva y se trata de la utopía de cómo pudiéramos tener un mundo mejor, ¿no? Es decir, habla primero de todos los problemas que la misma humanidad ha creado en cuanto a la falta de respeto por razas, por religiones, por creencias, la falta de respeto a la misma naturaleza y qué pudiéramos hacer o qué tendríamos que hacer para cambiar la directriz en la que está yendo el mundo, empezando por nuestras costumbres más básicas como individuos, de, pues no sé, reciclar basura, el respeto hacia las demás personas, cooperar para tener una sociedad, incluso una comunidad mejor, cambiar nuestros sentidos o puntos de vista para poder dar un poco más a la humanidad en cuanto a plantar árboles o energías renovables. Y al final es muy padre porque independientemente que tiene un sentido global, acaba con un mensaje sobre lo que nosotros podemos hacer como personas e individuos, independientemente de que la sociedad pudiera cambiar, qué es lo que puedo hacer yo en mi familia, con mis amigos, y esa aportación, qué tanto puede influir en nuestras conductas o en nuestra forma de ser y pensar y sentir en el día a día. Yo se los recomiendo mucho, me gustó y espero que lo puedan leer. Muchísimas gracias, Ari. La verdad es que lo que mencionas es un ensayo muy interesante, precisamente. En el caso de Un Mundo Feliz, es una novela que habla sobre esta parte utópica en la que podríamos vivir actualmente, que es un exceso de información, y esto mismo está causando el apaciguamiento de toda la sociedad. Lo interesante de esta obra es que fue escrita en los 50, entonces yo creo que predice mucho lo que estamos aconteciendo en este momento. Le voy a dar chance de una oportunidad más a Juan Pablo. Voy a pasar a otra persona, pero vete preparando, Juan Pablo, porque te va a tocar. Uy, no. Yo creo que vaya, esta chulada de libro. Vamos a ver qué nos puedes decir, Noel, de 1984. Se dice que nuestras vidas estarán marcadas tanto por las 5 personas con las que más convivimos, como aquellos 5 libros que más nos han marcado y que más nos han gustado. Buenas noches, compañeros. Pues realmente esta historia de 1984 contada por el autor alemán Orwell, pues es una obra muy interesante que trata de captar la esencia de esa época, de los años 80. Es decir, cómo la gente en ese momento vivía y percibía lo que es el mundo y las principales ideas que en ese entonces se tenían. Por ejemplo, marca una parte muy, muy relevante de lo que de lo que son acontecimientos que se dieron en ese entonces y que fueron de una amplia relevancia, como lo fue el inicio de la era tecnológica, que tuvo su nacimiento, que tuvo sus raíces en esa época, con todos esos desarrollos que hubo y que nos llevaron a tener la tecnología que tenemos en estos momentos, que nos llevan a tener el uso del Internet actual, de las redes sociales, de toda la era digital en la que nos encontramos, tiene sus raíces localizadas en estos años 80. Entonces, es una parte muy interesante y solamente es uno de los ejemplos que toca esta obra
en la que se expresan muchos más aspectos de nuestra vida, pero para mí es uno de los más relevantes, ese nacimiento, ver cómo se da ese desarrollo para tener la tecnología que tenemos actualmente, es con lo que yo me quedo y la verdad que se los recomiendo porque es una obra bastante interesante. Mr. Toastmaster. Muchísimas gracias, Noel. La verdad es que me gusta cómo tienes esta narrativa en cuanto a el recurso a los que usa el libro. Me parece muy interesante. De hecho, yo le estoy sincero, yo creo que todos tienen excelentes ideas y es simplemente darles el título para que ustedes elaboren una historia. En el caso de 1984, a diferencia de Un Mundo Feliz, en Un Mundo Feliz te dan una sobreinformación y con eso te controlan. Aquí te limitan toda la información y solamente te dicen lo que tienes que saber. Es algo así como el totalitarismo y es una crítica al comunismo. Son puntos opuestos, pero la verdad es que es increíble cómo todos estos libros escritos en los 50 pueden impactar en nuestra vida actual y nos hacen, yo creo que un poco reflexionar. Una pregunta, Guadalupe, ¿cuánto tiempo me queda? No te escucho. Perdón. No te Tengo preocupes. que a las 8:49 termina y son 8:34, serían... Perfecto. Entonces, da tiempo de que todos pasen, ¿eh? Así que hasta los que ya pasaron, no se preocupen, tal vez tengan oportunidad de una siguiente. Vamos a pasar con el siguiente libro. Este es uno facilito. O sea, facilito. Se los voy a poner de una vez. Yo creo que todos tuvimos la oportunidad de leerlo. No te preocupes, Pedro, aunque estés sudando, no te preocupes, tal vez ahorita no te toque pasar, ¿eh? No te preocupes. El libro es Las 7 tragedias de Sófocles. Y de esto nos va a platicar Juan Pablo. Juan Pablo, ¿a ti qué te parecieron las 7 tragedias de Sófocles? Realmente me parecieron muy trágicas. Ok, buenas noches. A mí este libro me sacó completamente de contexto. Yo tenía una idea de cómo era el mundo y realmente me puso a reflexionar de cómo todas las cosas cambian en un instante. Cómo podemos ir directamente en una línea recta y de plano, de un segundo para otro, todo puede cambiar repentinamente. ¿Sófocles? ¿Cómo se llamaba? Disculpa. Sófocles. Sófocles. Sófocles era un filósofo que durante su vida tuvo un gran conocimiento sobre todas las cosas. Sin embargo, de un día para otro, todo se le empezó a venir encima. ¿En qué sentido? En el momento en que él empezó a tener varios descubrimientos y empezó a ser considerado un gran filósofo en base a todo lo que él sabía, en todo lo que daba a conocer a los demás, las personas empezaron a verlo de una manera distinta. Lo empezaron a ver como alguien superior a todos los demás. Sin embargo, en su vida diaria, comenzó a tener una distinta perspectiva de las cosas. Y lo que en algún punto llegó a considerar bueno, se convirtió en algo que realmente ya no lo hacía sentir feliz. Sófocles empezó a cambiar su forma de pensar y empezó a ver distintas maneras del mundo, de manera que todo lo que lo hacía feliz cambió repentinamente. Situaciones hacían maravillosas, de un día para otro eran su tormento, porque maravilla de esos tiempos, de un día para otro simplemente dejó de serlo, porque todo su conocimiento comenzó a atormentar su mente y comenzó a cambiar la forma en que pudo ver el mundo. 7 situaciones que él tuvo a lo largo de su vida fueron las que cambiaron mucho su perspectiva de ver las cosas. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es que me agradaría mucho leer ese libro en cuanto a lo que mencionas de las 7 partes por las que tuvo que pasar. En el caso de la obra Sófocles, de los 7 tragedias, habla, no sé si ubiquen a Edipo Rey, esta parte donde pues Edipo tiene no lo sabe, anda con su mamá, etcétera. Tienen oportunidad tal vez de
reforzarlo un poco más si leen esta obra también. Vamos a pasar ahora al siguiente libro. Espero que sea una novela que todos conozcan. Si no, de hecho no es una novela, en este caso es una obra más ilustrativa, pero yo creo que la siguiente persona nos va a platicar muy bien cuál es su contenido. En este caso, le voy a pedir a Guadalupe que nos explique de qué trata Los Dragones del Edén de Carl Sagan. Buenas noches. Los dragones del Edén. Pues como su nombre lo dice, obviamente trata de los dragones que viven en la comunidad del Edén. Y pues está muy interesante el libro porque trata sobre la lucha de los dragones para poder cuidar su territorio, que es el Edén. La lucha que es con dragones de otros lugares, de otros pueblos, por decirlo así. Y pues se ve mucho la lucha entre cada uno, de cómo tienen que demostrar que ese es su territorio y que deben de cuidarlo. Asimismo, cómo protegen al rey del Edén, para pues que siempre salgan victoriosos. Entonces, pues, y es un libro muy interesante, tú lo acabas de decir, tiene muchas imágenes donde te ayuda a, más que estar leyendo, te atrae mucho las figuras y tú misma te creas tu imaginación, el país, como lo asimilo como Alicia en el País de las Maravillas. Igual es un libro muy bueno y que también lo pueden leer los pequeños. Entonces es un libro muy padre donde te ayuda a abrir más la imaginación y pues fuera de lo común, pues te atrae un poquito más. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muy interesante planteamiento sobre la historia de los dragones del Edén. En el caso de esta obra es un tratado, cuestiones de genética y de evolución, relacionado más que nada de dónde partimos y hacia dónde vamos, y hace alusión a lo que son estas cuestiones mitológicas que a veces uno podría asociar en las cuestiones científicas. Pero en cuanto a la obra que mencionas, me parece muy buena. Yo creo que de veras todos tienen aquí el potencial realmente para redactar una historia en particular con un título, y yo creo que pudieran aprovechar este momento de pandemia para explayarse, para hacer todo un convite de ideas y poderlos plasmar en lo que es una obra literaria de su elección. Como yo sé que todavía me queda tiempo, aquellos dos que pensaron que se iban a salvar, pues la verdad es que no. Así que vamos a continuar. Espero y no les toque un libro muy complicado, porque sí agarré algunos que sí están un poco grandes. Pero la semana pasada tuvimos un tema muy interesante, muy polémico, que es la cuestión de la religión. Y yo creo que nuestro padre nos puede retomar este tipo de frases y nos puede decir de qué trata este libro polémico, El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Padre, yo creo que todos sabemos que me refiero a Jorge, ¿verdad? Y vendrán profetas vestidos de ovejas, pero serán lobos. Estimado Table Topics Director, amigos todos, sabemos que alrededor de la religión existe muchísima ficción. Sabemos que a lo largo de la historia la gente ha usado la espiritualidad no solamente como una forma de llenar en su propio ser, sino también lo ha tomado como una forma en la que puede controlar masas. Yo lo que les digo es, libros como estos, apócrifos totalmente, en donde te dan una idea errónea de lo que es la religión, deben ser considerados y juzgados de una manera muy estricta. Aquellos que no tengan su fe bien puesta en la Biblia y que no conozcan correctamente al Señor, absténganse. Pero aquellos que tengan una fe
muy clara, muy fuerte, y quieran saber qué pasó alrededor, el contexto histórico, pueden leer este tipo de historias, en donde sí algunas veces da algunos elementos, como estos, en lo que toma historias y contextos de elementos que existieron durante la época de los primeros años del cristianismo, pero también te pone algún contexto que podría quizás diferir, y si tu fe está tambaleando, hacerte preguntar, ¿realmente creo y existe en lo que creo? No les voy a decir exactamente de qué trata la historia, solo les digo, si realmente tienen bien su fe, adelante, lean este libro que pudiera hacerle muchas preguntas. Excelente, la verdad es que yo creo que abordaste bastante bien la temática del libro. Realmente es el punto de vista del autor de cómo se situaron las cosas en la vida de Jesucristo. Es un libro es una novela, si la pueden leer yo se las recomiendo. Igual José Saramago tiene obras muy buenas, tratados sobre la ceguera, entre otros. Denle una leída si pueden. Yo sé que me falta alguien. Así que le voy a pedir al público que hagan así 1, 2 o 3 para ver cuál es el que le vamos a dar. Puede ser que le toque uno fácil o uno difícil. Voy a hacer un conteo rápido. Por favor, a la de 3 hagan 1, 2 o 3. Y dice 1, 2 o 3. Híjole, te tocó el difícil, Pedro. Ni modo, ni modo. La Ilíada de Homero. ¿De qué trata la Ilíada de Homero, Pedro? Buenas noches, estimado Bruno. Te agradezco mucho por esta oportunidad de poderles platicar acerca de la Ilíada de Homero. Fíjense que nuestro gran Homero, no vayan a creer que es Homero Simpson, es otro Homero, un Homero más trascendente. Pues no tenía nada que hacer y se puso a escribir la Ilíada. Y la verdad es que nos deja un aprendizaje padrísimo porque en esta novela nos platican acerca de la vida griega, de cómo pues todos andaban con todos y de cómo la gente respetaba al emperador, pero lo respetaba entre comillas porque cuando el emperador se presentaba en algún evento, todos se le cuadraban, pero ya cuando el emperador se retiraba, todos hablaban a sus espaldas. Entonces, esa parte yo creo que es muy interesante porque actualmente se vive, ¿no? Esa parte de hipocresía. Y Homero nos lo deja ahí muy plasmado, que desde aquella época, pues la gente no era tan directa y tan transparente con sus sentimientos. Entonces, al final del día, la Ilíada nos puede servir para darnos cuenta de que esta parte sigue existiendo y que no nos confiemos de las personas que nos rodean, así como lo escribe el buen Homero, y nuestro emperador, que en ese entonces, no recuerdo cómo se llama, pero era una persona muy brillante y muy importante en ese entonces, y que sufría de traiciones y sufría de provocaciones, ¿verdad? Porque pues al final tenía muchas concubinas y eso hacía que la historia se hiciera toda una telenovela y pues al final pues ya no sabía ni qué hacer el pobre Homero, pero pues al final dijo, yo les dejo aquí la Ilíada, ustedes sáquenle todo el provecho posible y que Dios los bendiga, ¿verdad? Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que en cuanto a lo del concubinato, puede que no estés tan alejado de la realidad. ¿Alguno de ustedes vio la película de Troya? Efectivamente, muy relacionado, prácticamente la descripción, para que se den una idea. Yo sé que ya se debería de acabar el tiempo, pero me gustaría comentar algo rápido nada más. Tengo entendido que no va a haber evaluación de Claudia, por lo tanto, por ahí tenemos unos 3 minutitos perdidos que podríamos llenar con una participación más. Le pregunto a nuestro presidente si me autoriza. Autorizado. Por ahí falta alguien que se te está escondiendo, de hecho. Sí, yo sé. La verdad es que yo sé que esa persona es una ávida lectora y por eso la dejé hasta el final.
Yo dije, claro, puras novelas y obras literarias de este estilo. Yo dije, ¿cómo podré hacer para contrarrestar esa habilidad? Entonces, precisamente por eso escogí este libro para ella, para que nos dé una explicación de qué trata esta obra literaria. Y a continuación se las voy a mostrar. Cálculo diferencial e integral. Así que, por favor, estimada Marlene, ¿nos podrías decir de qué trata este libro? Yo solo sé que no sé nada. Estimado Toastmaster, Table Topics, amigos todos. El libro del cual nos hizo mención nuestro amigo Bruno, habla acerca de la invasión ovni y cómo estos llegaron a invadir la Tierra. ¿Por qué? Es difícil explicar este fenómeno de los, no sé si ustedes los hayan visto, pero dicen que andan por ahí. Dicen que los han visto salir de las aguas, hacer círculos en las cosechas. No sé ustedes si lo han escuchado. Pues este libro habla acerca de ello. Así que dicen que también es un recopilado de varios testimonios de personas, posiblemente sean reales, sea sugestión, quién sabe, uno nunca sabe dónde pudo haber llegado este fenómeno, porque si bien lo saben, desde tiempos remotos muchas personas han dibujado en las cavernas pequeños cosas en el cielo, en las cuales pues sí deja mucho que preguntarnos, ¿realmente es imaginario del ser humano o nos creemos o tenemos el ego de que solamente tenemos nosotros el control sobre la Tierra? ¿Quién sabe? Pero muchas gracias por tu pregunta, Bruno. Ahora yo quiero proponer que Bruno nos diga de qué se trata este libro. Bruno. Las yeguas finas. Las yeguas finas. Caray, yo no sabía que había tiempo para otro discurso más. Pero no hay problema. No te preocupes. ¿De qué trata las yeguas finas? Yo sé que a simple vista, para el ojo no entrenado, las yeguas finas trataría de una carrera de caballos donde tenemos unas hembras, unas yeguas, y las cuales pues son de abolengo. Eso es para el ojo común, pero para ustedes que tienen un ojo entrenado, en realidad es una alegoría a la superación. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Desde el inicio, el autor nos está haciendo un planteamiento sobre el ser, sobre de dónde partimos, qué es lo que somos, qué podemos construir. Es un análisis que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Precisamente utilizamos esta fábula de animales para ayudarnos a superar en esta carrera llamada vida. Por un momento, todos nos podemos dejar llevar, pero no. Dense cuenta que al leer este libro, ustedes serán unos antes y otros después. En mi caso, me ayudó a tomar decisiones y definir de dónde partía, qué clase de Bruno era, qué clase de Bruno quería ser en realidad. Mis objetivos fueron plasmados tal cual, claro, utilizando unas yeguas finas. Yo sé que el libro no trata de eso, pero no se preocupen, yo no entro en el concurso. Les acabo de compartir en el chat lo que es la encuesta
para que ustedes me digan quién, a su parecer, dio la mejor respuesta, a quién los convenció. Yo quisiera preguntarles el libro de quién les gustaría leer. Yo creo que con eso van a responder esta encuesta mucho, mucho más fácil. Simplemente los dejo con esta frase. La lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Muchos grandes líderes leen mucho precisamente para superarse. Si ustedes se consideran líderes, los invito a que lo ejerzan. Toastmaster, le regreso la palabra. Muchas gracias, Bruno, por ese cuestionamiento, pero resolviste muy bien mi pregunta o el título de las yeguas finas. Como